it's over, so they say. It'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I won't know, have you ever seen the rain? I won't know, have you ever seen the rain? Y amigos, seguimos aquí en el espacio. Gracias de verdad por la sintonía, gracias por el apoyo. Vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que va a ser un tema sensible. Es un tema sensible para nuestra comunidad, en particular para los cubanos. Y tiene que ver con Expedia, esta compañía de promoción de viajes. Tiene que ver con la dictadura castrista junto con la ley de los Estados Unidos, porque en una histórica victoria legal, un jurado federal en el Distrito Sur de aquí de la Florida otorgó a un demandante cubano-americano 29.8 millones de dólares contra uno de los 4 acusados corporativos de Expedia en el primer juicio conjurado celebrado en virtud de la aplicación de la ley Helms-Burton. El veredicto representa una victoria decisiva para los demandantes que presentaron demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a los cubanoamericanos reclamar daños y perjuicios contra entidades que trafican con bienes que fueron robados por la dictadura de los Castro, ¿no? Y esto lo declaró el bufete que estaba a cargo del caso, de este caso que ya lo ganó este cubano americano. Para conversar sobre el tema, cuento con Nicolás Gutiérrez, quien es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami. También es abogado y ha tenido que ver durante muchos años con este tema de las propiedades robadas por el gobierno de los hermanos Castro. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, y un honor y placer estar aquí con tus radio oyentes hoy. Gracias, gracias. Tengo entendido que esta demanda tiene que ver con 4 hoteles en Cayo Coco, en Cuba, o 3 hoteles más bien, 2 hoteles españoles, una cadena francesa. Obviamente el juez no puede sancionar a estas compañías españolas y francesas, pero sí sancionó a Expedia porque Expedia promociona viajes y estaba promocionando estos viajes a estos hoteles en Cayo Coco. Hasta ahí más o menos lo que sé. ¿Cuáles hubiesen sido las obligaciones de Expedia para no ser demandados? Claro, sí, muy bien explicado. Expedia, como cualquier empresa extranjera o americana, tiene que recibir un aviso oficial en un formato especificado por el Departamento de Justicia bajo el título 3 de la ley Helms-Burton del 96, cuyo título fue aplicado por el presidente Trump en el 2019. Y al recibir esa notificación oficial, Expedia continuó enviando turistas a las playas de Cayo Coco, por lo menos a esos 3 hoteles, quizás a otros más también. Y tampoco Expedia pidió que el gobierno de Cuba le diera una certificación que tenía título limpio a esas propiedades. En cualquier jurisdicción occidental, inversores extranjeros hacen lo que se llama la diligencia debida, due diligence, o sea, tienen que preguntar y pedir y asesorarse que esa propiedad que el gobierno está disponiendo como si fuera de ellos, de verdad es de ellos. Ahora, en Cuba, casi todo, el 99.9% de lo que dispone el gobierno de Cuba fue robado de alguien. Claro. En muchos casos, eso fue robado de personas que ahora son ciudadanos americanos. Incluso en esta familia había parientes cubanos que permanecieron en la isla, que también, aunque no pueden acudir directamente bajo la ley Helms-Burton, no siendo americanos,
sus parientes en los Estados Unidos pueden guardar parte de lo que ganen y beneficiarlos con eso, que va a ser el caso en esta situación. Pero el hecho que Expedia no hizo ningún esfuerzo para investigar que estas propiedades tenían un reclamante, la familia Echeverría Cuevas Angulo, yo creo que fue muy poderoso en convencer a este jurado que esta compañía enorme internacional se había aprovechado de una propiedad robada de ciudadanos americanos y hizo este trafiqueo Claro. con conocimiento de lo que estaba haciendo. Pero en realidad, ¿quién acusó a quién? ¿La familia Echevarría acusó a Expedia o al revés? No, la familia Echevarría presentó una demanda en el verano del 2019 contra Expedia y 3 otras entidades corporativas afiliadas a Expedia. Ya. Y entonces Expedia tuvo que responder. Había otros demandantes también que luego fueron desistidos. La familia Echeverría persistió. Ya. La pandemia también demoró este procedimiento, pero ya al fin la justicia tarda, pero llega. Claro. Interesante es el hecho de que esta demanda la ganó la familia Echevarría por los negocios que estaba llevando a cabo Expedia con propiedades robadas en Cuba, pero no se tocó el tema de que Expedia como compañía estadounidense no puede hacer negocios específicamente en Cuba. Ese no fue el meollo del caso, ¿no? Sino el tema de la propiedad robada. Hay que aclarar que Expedia es una compañía gigantesca. Las ganancias de Expedia el año pasado ascendieron a 13,000 millones de dólares. Así que imagínense ustedes la magnitud de esta compañía. Tenemos contacto nuevamente con Nicolás Gutiérrez. Nicolás, antes de que se cortara la llamada, yo le pregunté que esta demanda la ganó la familia Echevarría por concepto de que Expedia estaba lucrando con una propiedad robada por el gobierno castrista. Pero el meollo del caso no fue el hecho de que Expedia, como compañía americana con sede en Seattle, estaba haciendo negocios en Cuba. Y por ley, ninguna compañía estadounidense puede hacer negocios así en Cuba, ¿no? Pienso yo. Eso era la ley hasta que el presidente Obama permitió a ciertas compañías americanas, como compañías hoteleras, de cruceros, de navieras, agrícolas, farmacéuticas, de telecomunicaciones, etcétera, las permitió hacer negocio en Cuba, siempre con permisos específicos del Departamento de Tesoro. Y esos permisos llevan condiciones. Y esas condiciones incluyen que si viajan americanos a Cuba, no pueden ir como en carácter de turistas. Tienen que ir solamente bajo una de 12 categorías específicas, como es educación religiosa. Sí, pero eso se maneja bastante, eso se tuerce bastante. Correcto. Ahora, en el caso de Cayo Coco, donde no hay cubanos viviendo en Cayo Coco, solo hay hoteles todos inclusivos. Es imposible decir que uno va a Cayo Coco para algo que no sea turismo. Y eso también afectó al jurado en este caso. Y aún con ese permiso de la tesorería, ese permiso no exime a la plataforma de viajes como es Expedia de responsabilidad legal bajo otras leyes americanas, como es el título 3 de la ley Helms-Burton. O sea, claro, aún compañías que tienen permiso para mandar gente a Cuba y van bajo una de las 12 categorías, todavía pueden ser responsables a los dueños de esas propiedades si esos dueños los demandan bajo el título 3, como es este caso. ¿Qué propiedades específicamente estaba reclamando la familia Echevarría de que Expedia estaba lucrando con ellas? Bueno, la familia Echevarría son los dueños de la entera isla de Cayo Coco. O sea, la obtuvieron en el periodo colonial español en Cuba y es
isla que tiene el tamaño de Miami-Dade County, una isla grande. En esa época no había turismo de playa en Cuba per se, y se usaba cosechar cocos de las cocoteras, pero de cabio coco y pastar ganado. Pero ahora que Cuba ha destruido todas sus industrias por el sistema comunista que tiene, lo único que tiene es el turismo, y esas son playas muy bonitas y no tan congestionadas como las de Varadero. Claro. O sea que en un sistema normal de cosas, digamos, estas compañías hoteleras tendrían que estarle pagando alquiler, por ponerlo así, a la familia Echevarría, porque son los dueños de Cayo Coco. Correcto. En cualquier otro país, si un inversionista extranjero entra y quiere invertir en cierta propiedad, y esa propiedad no es del gobierno, es de alguna familia privada, como es el caso aquí, ese hotelero tiene que pagarle una renta a la familia. En este caso, ignoraron eso, ni preguntaron al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba tampoco le dijo nada, que esa propiedad había sido robada de una familia, y por lo tanto tienen que pagar consecuencias ahora bajo esta ley. Estas demandas están siendo escuchadas aquí en los Estados Unidos. Eso no sucede en Europa. En Europa, los exiliados cubanos que vivan en Europa y que quieran reclamar propiedades no lo pueden hacer. ¿Europa ignora olímpicamente esto o lo toma en cuenta? Europa no tiene nada como la ley Helms-Burton. Incluso Europa ha pasado leyes para bloquear o contrarrestar la ejecución de juicios bajo la ley Helms-Burton. Por ejemplo, en España, en el 1986, el gobierno de Fidel Castro, el gobierno de Felipe González llegaron a un acuerdo para supuestamente pagar la deuda que Cuba le debía a todos los españoles que confiscó. Pero lo que pagó Cuba a España, que ni terminó de pagarlo, era una cosa tan miserable comparado con el valor de lo que perdieron los españoles en Cuba, igual que los americanos y tantos otros, que es absurdo. E incluso la Corte Suprema, Tribunal Supremo Español, ha dictado que eso fue inadecuado y que españoles pueden seguir reclamando contra Cuba por el valor que no les ha pagado todavía. ¿Hasta qué punto esta decisión de este juez? Fueron 29.8 millones de dólares para la familia Echevarría. Ninguna otra familia ha sido beneficiada con esto, ¿no? No, es solo la familia Echevarría, que tiene varias ramas. Algunos son americanos, algunos no. Pero es posible que estos 29.8 millones sean contra cada uno de los 4 demandados. Todavía se está discutiendo, va a haber otra audiencia. Puede ser 120 millones. Sí, no 30 por 4. Asumimos que Expedia demande, entonces, hasta tanto no se solucione la demanda, la familia Echevarría no puede cobrar el dinero, o ya el dinero tiene que estar. No va a cobrar nada por ahora, porque después que se adjudique la cantidad de los daños, Expedia casi seguro va a apelar al 11º circuito, la corte basada en Atlanta. Liberal, ¿no? ¿Perdón? Liberales, ¿no? Bueno, no tan liberales, ha cambiado, son más conservadores ahora, pero también que no queremos que sean demasiado conservadores, tienen que estar abiertos a los demandantes, ¿verdad? En este caso, es algo diferente, pero de ahí también se puede apelar a la Corte Suprema, aunque esas son muy pocas las que aceptan. Claro. Va a ser un proceso largo, y el señor Echevarría cumple sus 90 años este verano. Entonces quizás lamentablemente sea el hijo el que se beneficie de esto cuando él... Me queda un minuto solamente. ¿Hasta qué punto usted cree que esta decisión de la Corte pudiera sentar un precedente, y haciendo números redondos así, o número de casos, como usted quiera darme la cifra, qué alcance puede tener esto? ¿Cuántas propiedades se ha robado el gobierno, el desgobierno, la dictadura de los Castro? Esto ya es un buen precedente que ahora hay que formalizarlo y evitar que se reverse. Y obviamente las familias podrán seguir procediendo. Ya hay 45 otros pleitos similares atravesando por el proceso de las Cortes Federales, algunos en apelación, algunos no.
Sí, ahí lo perdimos, abogado, lo perdimos. millones de dólares de compañías americanas, pero una cifra 100, quizás hasta 100 veces más que eso contra personas que ahora son o ciudadanos americanos o permanecieron en la isla. En su agregado, el mayor número de confiscados están todavía en Cuba. Claro, los que están en Estados Unidos tienen el derecho de acudir a leyes como esta. En Cuba no hay leyes para proteger al pueblo. Incluso, y aquí robando un poco de tiempo de la pausa, aquí incluso una Facebook vidente de los que están en Facebook, Wendy Hernández me pone, ¿y por qué no demandan a Visa o Mastercard, que son las compañías que se utilizan para pagar en esos hoteles? Es un muy buen punto y se está estudiando e incluso es muy posible que haya ese tipo de demandas, porque la definición de traficar es bastante amplia. Y claro, hay muchos tecnicismos legales con los cuales hay que lidiar, pero se está estudiando todo tipo de ángulos como ese mismo. Claro que sí. Abogado, un placer haber conversado con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Claro que sí. Okay. Amigos, conversé con Nicolás Gutiérrez, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami.